Antes de entrar en la palabra, quiero leer un salmo y quisiera aconsejar a aquellos que tal vez estén tristes, que lean los salmos, estén pasando por problemas, lean los salmos, son poderosos, son inspiraciones de Dios que nos ministran. Dice la palabra de Dios en Salmo 103, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Padre, al entrar tu palabra ahora, te pido, Señor Santo, por la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, que me ayudes esta mañana para compartir lo que tú has preparado para tu iglesia, Señor, tu pueblo. Ayúdame, Señor, para que pueda hablar, Señor, para que pueda verbalizar lo que has puesto en mi corazón. Te lo pido todo, Señor, lo pido todo. Oramos por las ofrendas y por los diezmos, que bendice, Señor, a los que dan para tu obra. Señor, que siempre bendigamos con nuestras finanzas, con todo, Señor, lo que nos has dado a tu reino. Bendecir a tu pueblo, Señor. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, lo pido todo. Ok, vamos a empezar ahora, en nombre del Señor, y vamos a seguir con nuestros estudios en el libro en la carta, la epístola a los Corintios. Vamos ahora a ver 1 Corintios capítulo 6, versículos 13 al 20. Vamos a terminar hoy el capítulo 6. Hemos estado estudiando la carta a los Corintios, y como habíamos dicho ya en el pasado, hemos compartido de que la carta que escribió Pablo a los Corintios, los llamaban epístolas, es una carta de corrección, ¿verdad? Los de la casa de Chloe habían escrito una carta a Pablo y le habían avisado que había muchas cosas muy malas que estaban sucediendo en la iglesia en Corinto. Y Pablo escribió esta carta para tratar con estos errores, estos pecados, para corregir lo que no estaba bien. Vimos cómo había entrado la influencia de la cultura, ¿verdad? Era una cultura griega. En ese tiempo era muy fuerte.
era caracterizada por mucha inmoralidad, por falta de escrúpulos, era caracterizada por sabiduría humana. Y estas cosas empezaron a entrar en la iglesia y empezaron a impactar, empezaron a influir cómo estaba viviendo la iglesia en Corinto. Y no nomás eso, sino que Pablo también empezó a escribir que los corintios estaban dejándose llevar por la carne. ¿Qué queremos decir por la carne? La naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Todos luchamos con esa naturaleza que vive en nosotros, y si le damos lugar, nos va a dirigir hacia el pecado. Y es lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto, de que estaban caminando según la carne y estaba influyendo, los estaba llevando a cometer pecado. Y no nomás cometer pecado y vivir cómodamente en el pecado, sino que estaban orgullosos o estaban celebrando el pecado. También los había llevado hacia las facciones, ¿verdad? El faccionalismo. Empezaron a decir, no, que yo le pertenezco a Pablo, yo le pertenezco a Pedro, yo le pertenezco a Apolos, yo le pertenezco a Jesús. Y estaba habiendo división en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban caminando en la carne, no estaban caminando según el Espíritu, y empezó a causar división entre la iglesia, ¿verdad? Lo que llaman un cismo, una división. Ok, entonces vamos a seguir. Y vamos la semana pasada hablamos cómo, ¿se acuerdan que había una relación de incesto en la iglesia? Y se sentían muy orgullosos, ¿verdad? Y Pablo les dijo, no permitan que una persona que se llama hermano, que dice que ya recibió a Jesús y está viviendo en pecado deliberado, esté entre ustedes. Porque dice la palabra de Dios que poca levadura leuda toda la masa. Si ustedes permiten que esa persona permanezca ahí con ustedes, al rato va a empezar a afectar a toda la iglesia. Y por eso es que es la excomulgación. Dice, sáquenlo de la comunión con ustedes, pero acuérdense que hablamos también que cuando se saca a alguien, no es para condenarlos, es con la esperanza de que se arrepientan. Y si se arrepienten, entonces recibirlos otra vez al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dijo, lo vamos a entregar el cuerpo a Satanás, para que el cuerpo sea destruido, pero que su alma sea salva, ¿verdad? Es lo que quería decir Pablo, vamos a excomulgar con la esperanza de que se arrepientan y una vez más recibirlo, y después nos vamos a dar cuenta que sí se arrepintió esa persona, ¿ok? Entonces eso cuando Dios nos disciplina es con la esperanza que nos corrijamos, ¿verdad? Entonces los padres, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no los queremos condenar ni sea para afuera, ¿verdad? Cuando disciplinamos a nuestros hijos los padres es para corregirlos. Y es lo mismo Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar en pecado, porque el pecado eventualmente nos destruye. ¿Y qué quiere el Señor cuando Él nos disciplina? Dice que el padre que ama a su hijo, lo disciplina, lo corrige. Si tenemos a un niño, a un hijo, y le gusta salir corriendo de la casa a la calle, y no le decimos nada, ¿qué puede pasar? ¿Lo estamos amando? ¿Verdad que no? Entonces los padres tienen que tomar al niño y tienen que corregirlo, ¿verdad? No sea que algún día pueda ser atropellado. Y es lo mismo con el Señor nos está viendo en peligro, va viendo que nos vamos a morir, algo nos va a matar. Dice, no lo voy a dejar así, yo lo voy a corregir. ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Amén? Ok, vamos a empezar. Entonces, intitulé este mensaje de hoy es no profanes el templo de Dios. Profanar quiere decir ensuciar, contaminar, y en ciertos casos también quiere decir destruir. No profanes el templo de Dios, y como dije, vamos a estudiar los versículos 13 al 20 en el nombre del Señor. Ok. ¿Puedes ver? Dice la palabra de Dios, empieza en el nombre del Señor, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Viandas es comida o carne. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces escriben sus papeles. A menudo el mundo inventa dichos ingeniosos para justificar el pecado, ¿verdad? A menudo el mundo inventa dichos ingeniosos para justificar el pecado, ¿verdad? Salen con dichos y se
se oyen muy listos, ¿verdad? Muy inteligentes. Y causa que mucha gente diga, no, pues sabes que es cierto, no hay nada de malo. Me acuerdo cuando estábamos más jóvenes, cuando andábamos con familiares o personas que no conocen el mundo, la Biblia habla en contra de mirar a una mujer con lascivia, lujuria, porque dice que comete adulterio en su corazón. Pero ellos decían, no, simplemente nos estamos echando un taco de ojo, ¿verdad? Es la manera que justificaban el mirar con lujuria a las mujeres, ¿verdad? Nos estamos echando un taco de ojo, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Malo es ir a hacerlo, pero si nomás miramos, no hay problema. Pero no, la palabra de Dios dice, no, Jesús dijo, sabes que si tú miras a una mujer con lujuria, con lascivia, estás cometiendo adulterio en tu corazón. Entonces, este es un dicho que estaba corriendo entre la cultura de los corintios, y decían, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué estaban diciendo? Que cometer fornicación, cometer inmoralidad sexual, pecado sexual, era tan natural como comer, ¿verdad? Es lo que estaban diciendo. Dice, no tiene nada de malo, es tan natural como comer, ¿verdad? La comida para el estómago para la comida. Es lo que estaban usando para justificar su vida inmoral. Pero lo que es peor es de que estaba afectando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Es lo que estaba diciendo Pablo. Entonces, Pablo enfrentó esta cosa y posiblemente también algunos en la iglesia de Corinto estaban de acuerdo con lo que se llama dualismo filosófico o gnosticismo. Eso es una herejía que Pablo empezó a tratar aún en la iglesia primitiva. ¿Qué dice el gnosticismo en parte? ¿Qué quiere decir el dualismo filosófico? Quiere decir, decían que el cuerpo y el espíritu están separados. Hay una separación completa. Entonces, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces, si tú cometes pecado con tu cuerpo, no hay problema, porque no está afectando al espíritu. Entonces, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, el espíritu no peca. Entonces, te vas a salvar, se va a salvar tu espíritu, porque tu espíritu es santo. ¿Se entiende eso? Todo lo que les estaban diciendo es, si tú vas y tú cometes fornicación, no te preocupes, ya hiciste una oración. Es la misma herejía con la que se está tratando en muchas iglesias modernas, ¿verdad? Que dice, ¿sabes qué? No te preocupes, ya hiciste esta oración, pasaste al altar, hiciste una oración, ahora tú puedes vivir tu vida como quieras, te vas a ir al cielo. Es muy similar a la herejía que se estaba propagando en esos días, lo que llama el dualismo filosófico o lo que se llama el gnosticismo. Cuidado, Pablo por eso inmediatamente trató con esta situación y para corregirlos. Entonces, Pablo rechazó esta idea y relató cómo la relación de la comida al cuerpo es temporal y que los dos van a ser destruidos. ¿Okay? Dice, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Estaba diciendo que esa relación entre la comida y el estómago de la comida y la inmoralidad sexual es temporal. Pero luego hizo una revelación muy hermosa. Hizo algo que para que los corintios vieran lo serio que estaban haciendo cuando pecaban deliberadamente. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Saben lo que está diciendo allí? Pablo reveló que el cuerpo y el Señor es una relación eterna. Ok, vamos a seguir, vamos al 14. Fíjense lo que dice. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Escriban sus papeles. La relación entre el cuerpo humano y Dios por medio de Jesús es eterna. Aquí estaba revelando una revelación muy tremenda, muy extraordinaria. Lo que está diciendo Pablo es, miren, si ustedes piensan que
que comparan a la inmoralidad sexual tan natural como comer. Eso es temporal y va a ser destruido. Pero fíjense lo que les estoy revelando, dice, ¿no ven? Pero Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué está hablando? Está hablando del cuerpo. Dice, un día nos va a levantar con su poder. Entonces, algún día este cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Aunque vivimos en esta carne, aunque somos débiles, ¿verdad? Tenemos errores. Este cuerpo se enferma, es débil, este cuerpo, esta carne quiere pecar, tiene un destino muy glorioso. En nuestra relación con Dios, la persona que es salva, Él y este cuerpo tienen una relación muy gloriosa. Fíjense lo que dice aquí en la 1 Corintios 15. Después vamos a ver esto más a fondo cuando lleguemos ahí. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios 15, 52 a 54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, va a haber una transformación, ya sea que estemos muertos o que estemos vivos. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, ¿qué está diciendo? Un día, este cuerpo va a ser transformado, y lo que ahora muere, ya no va a morir. Pero hay algo muy glorioso al desarrollar este tema, que Dios les estaba diciendo a los cristianos, hey, no anden cometiendo inmoralidad sexual. El cuerpo de ustedes, el que tiene una relación eterna con Dios. Qué hermoso eso. Los que andan pecando, los que andan usando sus cuerpos para pecar y que andan comparando, diciendo que es tan natural, esos van a perecer. Pero Dios tiene un destino muy especial para nosotros, un destino que incluye aún nuestro cuerpo. Es lo que Pablo estaba diciendo, es que quería que vieran, quería que dejaran de escuchar la influencia del mundo y que dejaran de seguir las pasiones de su propia carne, porque les estaba explicando esta verdad tan hermosa. Vamos a seguir, todavía no llegamos a lo que es. Entonces, si la relación entre el cuerpo del creyente y Dios es eterna, entonces tiene muy serias implicaciones. Si estamos ligados a Dios, aún nuestro cuerpo físico, tiene muy serias implicaciones. Es lo que dice Pablo. Vamos a seguir en 6:15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Está hablando de nuestros cuerpos naturales. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Escriben sus papeles. Dios, por medio de Jesús, ha santificado todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo. Aunque si estamos jovencitos y bellos, o si ya estamos viejos y arrugados, no importa. Eso no tiene nada que ver. Dios, por medio de Jesús, ha santificado todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo mortal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estaba diciendo? ¿Por qué Pablo mencionó, ¿por qué mencionó una ramera? Posiblemente algunos hermanos corintios estaban procurando prostitutas en el templo de Afrodita. ¿Se acuerdan ustedes que ahí en Corintio había un templo de Afrodita, que es la diosa de la fertilidad? Los romanos la llamaban Diana, ¿se acuerdan? Y que tenían trabajo 1000 prostitutas. Estas prostitutas bajaban en la tarde, iban a la ciudad de Corinto y ofrecían sus servicios religiosos. Y es muy posible, es más, es muy probable, de que los hermanos corintios estaban
procurando a estas prostitutas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cuando cometemos inmoralidad sexual, estamos usando el cuerpo que Dios santificó y lo estamos volviendo a lo común. O sea, en otras palabras, Dios nos apartó, ¿verdad? Santificar quiere decir, nos apartó del mundo. Ya no somos comunes, ¿verdad? El uso de nuestro cuerpo ya no debe de ser común, no debe de ser del pecado, porque nos ha apartado para ser santos, para ser santificados. Entonces, cuando nosotros usamos nuestro cuerpo para pecar, cualquier tipo de pecado, pero en este momento estamos hablando de inmoralidad sexual, estamos volviendo lo que es santo al uso común. Por eso dice que estás tomando el miembro de Cristo, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo y lo estamos haciendo parte de una ramera o estamos pecando, lo estamos usando para pecar. Fíjense que lo dice Proverbios 26:11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. En otras palabras, Dios nos salvó del pecado, pero estamos volviendo a lo que Dios nos salvó. Lo compara a un perro que vuelve a su vómito. ¿Verdad? Son ilustraciones muy, ¿cómo se dice?, incómodas, desagradables, pero espiritualmente es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Regresa, Tina? Entonces Pablo dijo una expresión muy fuerte aquí. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice, de ningún modo. Mei genoito. Quiere decir, de ningún modo. Es la expresión más fuerte que se puede expresar en el griego koiné. Decir, no, de ninguna manera, para nada, ¿verdad? Si nuestro cuerpo físico es ahora parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo voy a tomar esa parte de Cristo y lo voy a unir a una prostituta, una ramera o al pecado sexual? ¿Ves? Entonces lo que estaba haciendo Pablo, les estaba diciendo, quiero que lo piensen muy bien. Que cuando están haciendo esto, cuando están cometiendo pecado sexual, están tomando lo que le pertenece a Cristo, una parte del cuerpo de Cristo, y lo están ensuciando con otra persona, con el pecado. Quiero que piensen eso un momento. Quiero que pensemos eso un momento porque y todos batallamos con esto. Nuestro cuerpo le gusta el pecado, a la carne. A la carne le gusta el pecado, se deleita en el pecado, los vicios, las cosas que nos ensucian, el pecado sexual, el echar mentiras, el andar de chismosos. Al cuerpo le encanta. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es de que estamos tomando lo que es santo, lo que está unido con el Señor, y lo estamos contaminando, lo estamos profanando con lo sucio, con el pecado. Es algo que pensar. Es algo que pensar. Entonces Pablo, pues a mí me gusta, francamente a mí me gusta como es Pablo, es muy directo, ¿verdad? Yo he conocido personas que son muy, ¿cómo les puedo decir? No son delicadas. He conocido personas que son muy ásperas, son muy directas, pero te dicen la verdad, ¿verdad? Y yo en mi vida prefiero una persona que sea así a una persona que sea muy gentil, muy, ¿cómo se diría? Muy educada, por decir así, pero que le gusta, ¿cómo se diría? Le gusta halagarte, pero por detrás te está clavando un cuchillo o está hablando mal de ti o te está echando mentiras, ¿verdad? Yo prefiero una persona directa y a mí se me hace que Pablo también era así, era muy directo. Él no andaba con rodeos, como decimos, pero decía, ¿sabes qué?
De ninguna manera. Vamos a tomar lo que le pertenece a Cristo, vamos a tomar nuestros cuerpos físicos y los vamos a unir a una ramera. De ninguna manera, dice. No sea así. Ok, vamos a seguir, eso se va a poner más bueno. Esta relación entre nuestro cuerpo y Dios es algo tremendo. Es algo tremendo. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver los versos 16 y 17. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y esto no es nomás una ramera, está hablando de cualquier fornicación, cualquier pecado sexual fuera del matrimonio heterosexual. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto es muy serio. Entonces, ¿qué ven sus papeles? La unión sexual no es tan solo una unión física, sino también espiritual. La unión sexual no es tan solo una unión física, sino también espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando una persona se une con otra persona sexualmente, hay transferencias. Se transfieren las cosas. ¿Verdad? Cuando uno tiene una relación con el Espíritu del Señor, hay una transferencia. ¿Qué es? Oración, alabanza a Dios, bendición, revelación de parte de Dios. ¿Se entiende eso? Nosotros somos uno, tenemos una unión con el Señor, ¿verdad? Hablaba Pablo y decía que los esposos debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿verdad? Hay una relación muy íntima. Entonces, cuando somos uno con Dios, ¿qué está pasando? Hay una transferencia. Recibimos oración, Dios nos habla, nos da bendición. Hay transferencia. ¿Qué pasa con una relación inmoral? En una relación de inmoralidad sexual hay transferencias espirituales de demonios. Hay transferencias espirituales de demonios. Los demonios que tiene esa persona con que te estás metiendo se están transfiriendo a ti. También viceversa, si estás viviendo el pecado. Entonces ahora pónganse a pensar esto. Cuando una persona comete pecado sexual con una ramera, los científicos han dicho que cuando tiene relación sexual con otra persona que ha tenido otros compañeros, dice que está haciendo relación con todos ellos. Las enfermedades, todo lo que tiene físicamente, se transfieren a ti. Es lo mismo en el espíritu. Cuando una persona se mete con otra persona, especialmente con una ramera, imagínate los demonios que tienen. Esos demonios le abren las puertas y se transfieren. Entonces estás tomando lo que es santo y le estás abriendo la puerta a que vengan los demonios a morar en uno. ¿Verdad? Es lo que está hablando. Regresa de papá, por favor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une en una relación pecaminosa, se está uniendo en un solo espíritu con esa persona. Transferencias. ¿Verdad? Escriben sus papeles. El creyente que comete inmoralidad sexual lleva al Espíritu Santo que vive en él o ella a la cama del pecado. El creyente que comete inmoralidad sexual lleva al Espíritu Santo que vive en él o ella a la cama del pecado. Es algo muy serio, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque vivimos en una sociedad donde ya todo, si se siente bien, hazlo, ¿verdad? Ya hemos redefinido lo que es el matrimonio. Hemos redefinido lo que es la familia. Vivimos en una sociedad que te dice, acuéstate con el que quieras, ¿verdad? Y así era en Corinto también, no crean. Tal vez era peor, no sé, pero por eso es que estaban influyendo a los hermanos seguían haciendo estas cosas. Pero Pablo les escribió, dejen de hacer eso, miren lo que está pasando, sepan quiénes son ustedes, sepan qué son sus cuerpos, no estén prestando sus cuerpos para el pecado.
están están llevando al Espíritu Santo a pecar cuando te metes con esa persona. Lo estás invitando, lo estás llevando, porque dice que el creyente es uno con Dios. El espíritu de la persona del creyente es uno con Dios. Es algo así. Entonces, miren, el creyente que vive en inmoralidad sexual debe arrepentirse y buscar liberación. Si alguien me está escuchando, si eres un creyente, si estás viviendo en pecado, si estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, necesitas arrepentirte y buscar liberación de esos malos espíritus que les abriste la puerta. ¿Verdad? Cuando pecamos, le abrimos la puerta, le decimos bienvenidos a los demonios. Y si vivimos en pecado deliberado, le abrimos la puerta cada vez más y nos endurece. El peligro es que vivimos tanto en pecado que nos endurecemos y ya no nos queremos arrepentir. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Tenemos que confesar nuestros pecados todos los días. Pedir al Señor, Señor, muéstrame que hay en mí que necesito cambiar y obedecer al Espíritu de Dios. Porque acuérdense, Dios es santo. Dice la palabra de Dios que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuidado con esas doctrinas engañosas que dicen que no le haces si vives en pecado, nomás si confías a Jesús como tu Salvador puedes ser salvo. Mentiras. Esa es la palabra de Dios: el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mío, y el alma que pecare, esta también morirá. Hablamos también en lecciones pasadas que dice: no os engañéis, dice. Las personas que cometen tales cosas, incluyendo inmoralidad sexual, no heredarán el reino de Dios. Entonces, si estamos viviendo en pecado, arrepiéntanse, confiésenlo, sálganse de esa relación o cásense y busquen liberación. Necesitamos liberación en la iglesia de Dios, necesitamos liberación. Echar fuera esos espíritus. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estas señales seguirán a los que creían. ¿El número 9 qué es? En mi nombre echarán fuera demonios. Ya no vivamos en la, como se dice, la autonegación, que negamos que está pasando algo, o en inglés lo llaman denial. Confrontemos el pecado en nuestras vidas, arrepintamos, no sea que el Señor venga y nos quedemos, no sea que nos sorprenda la muerte y nos vayamos al infierno. Es muy serio. Nuestra alma no es nada con qué jugar. Con Dios no se juega. No podemos estar jugando con Dios. Es algo muy serio. Ok, vamos a seguir. Y se pone más bueno todavía esto. Verso 18 dice: huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Quiere decir, el que comete pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Entonces, escriban sus papeles. El pecado sexual destruye a la persona como ningún otro pecado. El pecado sexual destruye a la persona como ningún otro pecado. Acuérdense que el pecado lleva a la muerte. Y una cosa que Pablo tal vez estaba aludiendo aquí era también que a las enfermedades venéreas. En ese tiempo eran muy prevalentes, ¿verdad? Porque había mucho pecado sexual. Y no sé si ustedes saben algunas de las características, como por ejemplo el sífilis. No sé si lo estoy diciendo bien en español. En inglés es sífilis. Pero esta enfermedad, esta bacteria, si no se trata, se sube hasta la mente y destruye la mente. Las personas pierden su mente y finalmente se mueren, ¿verdad? Entonces es posible que Pablo tenía esto en mente cuando estaba diciendo eso, que contra su propio cuerpo peca por las enfermedades venéreas que pasan. Y en estos días también, con toda la ciencia y las medicinas que tenemos, las enfermedades venéreas son muy prevalecientes. ¿Cómo se llama? También hay una enfermedad también venérea que causa que las mujeres se vuelvan estériles.
¿verdad? Trae maldición. Entonces, Dios mira a la inmoralidad sexual con cierta severidad por violación del cuerpo que Él santificó. ¿Y la regresa, por favor? Dice, huir, dice, corre. Esa palabra huir, dice, es como correr de una casa que se está quemando. Córrele, huye. No te metas en eso. Dice, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Verdad? Dios mira eso con cierta severidad. ¿Por qué? Porque estamos violando el cuerpo que es parte de Él y lo estamos llevando al pecado. Lo estamos llevando al pecado. Qué tremendo eso. Aquí vamos a seguir. Esta parte es la que realmente me impactó mucho. Debe de ser 6:19. Ok. Escribí acá, es 6:19. Pero dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora está volviendo, Pablo ya había dicho, somos templo, nuestro cuerpo, esta carne fea, es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Somos templos ambulantes. Donde quiera, por decir así, somos templos con piernas. Donde quiera que vamos, va la presencia de Dios. Ok, escriban sus papeles. La revelación de que el cuerpo del creyente es el templo de Dios es extraordinario. Esto es extraordinario, ¿verdad? Dice que somos parte del cuerpo de Jesús, pero somos también el templo de Dios. Entonces, fíjense lo que dice. La Biblia enseña que el hombre es un ser tripartito. Es alma, cuerpo y espíritu. Todos somos tres partes, ¿verdad? Somos alma, cuerpo, espíritu. Esto se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo le pertenece a Dios. Todo. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Ok? En el alma están nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. En el alma. El alma es quien somos nosotros. El cuerpo no somos nosotros. Eso es quien somos nosotros. El espíritu es la parte de nuestro cuerpo que se comunica con Dios. El que recibe palabra de Dios. El cuerpo es nuestra carne. Entonces, somos seres tripartitos. Dice la palabra de Dios. Ahora fíjense en esto. El templo de Salomón, el templo que Dios mandó construir, estaba compuesto de 3 partes. Que vamos a seguir, mira. Estaba el atrio, donde hacían los sacrificios, el lavabo, donde lavaban los utensilios, los lavabos donde se lavaban los sacerdotes. Es el atrio. Este atrio representa nuestro cuerpo, el cuerpo exterior. Después estaba el lugar santo. Muy interesante. En el lugar santo habían 3 cosas. El lugar santo representa el alma. ¿Cuántas partes tiene el alma? 3. La voluntad, las emociones y nuestros pensamientos. Y en el lugar santo estaban 3 cosas. Estaban la mesa del pan de la proposición, donde ponían los panes, representaban las 12 tribus de Israel. Estaba el candelabro y estaba el altar del incienso, que representa la oración, la adoración. Entonces, esa es nuestra alma donde nosotros elevamos las oraciones, ¿verdad? El pan de la vida, comemos de Jesús, son muchas cosas, pero son 3 partes.
Entonces, el atrio representa el cuerpo físico, el lugar santo representa el alma, y luego estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y eso representa la presencia de Dios. Y representa nuestro espíritu, el que se comunica con Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, Dios nos diseñó, el cuerpo que nos dio, lo diseñó como un templo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Somos un templo, este cuerpo. Feo, guapo, gordo, flaco, como seamos, alto, bajo, somos templo del Señor. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que ante los ojos de Dios somos muy valiosos. ¿Verdad? A veces tratamos de hacerle cirugía plástica, a veces queremos hacerle cosas, pero el hecho es de que este templo, el cuerpo, es valioso ante los ojos de Dios. Entonces, escriban sus papeles. Entonces, llevar el templo de Dios a cometer inmoralidad sexual es sumamente atroz. Es indecible. Ponte a pensar. Ponte a pensar. Tú eres un templo ambulante, un templo andante. Y cuando cometemos pecado sexual, estamos llevando todo lo que somos, incluyendo la presencia de Dios, a la cama del pecado. Y es lo que Pablo quería que los hermanos en Corintio realizaran, y es lo que Dios quiere que nosotros realicemos en estos días tan permisivos, ¿verdad? Estos días donde la persona que se quiere guardar es el extraño. Quiere Dios que su iglesia sepa lo serio que Él mira estas cosas. Quiere que sepamos quiénes somos nosotros. Que somos el templo de su habitación. Somos santos, somos especiales. Hemos sido apartados, no somos comunes, sino que hemos sido apartados. Y que le desagrada al Señor que usemos nuestros cuerpos para el pecado. ¿Sí entendemos lo que está pasando? Es muy serio. Es muy serio. El mundo te va a decir, no, está bien, no hay problema. Es tu novia. Están en serio, están comprometidos. Algunas personas ya ni se casan, se van a vivir juntos. ¿Verdad? Incluyendo personas de la iglesia. Que dicen que tienen el Espíritu Santo de Dios. Cuidado. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Si estás viviendo una relación impía, salte. Si estás viviendo con una persona, no están casados, cásate, arrepiéntete, confiésale el pecado al Señor, pero también busca liberación. Porque cuando hay una unión sexual impía fuera de la voluntad de Dios, hay actividad demoníaca, hay demonios. Tenemos que ser liberados de esos enlaces, esos enredamientos del alma, ¿verdad? Esos enlaces de alma que nos enredan, tenemos que ser liberados. Es una cosa muy seria. No tan solo para la iglesia en Corinto, sino también para nosotros, los hermanos de la iglesia moderna. Cuidado con eso, cuidado. Nuestra alma no vale, nada vale la pena de que nuestra alma se pierda, nada. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare al mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué aprovecha? Porque vamos a ver el verso 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos ya. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora somos propiedad del Señor, ¿verdad? Del Dios Santo. Entonces, escriban sus papeles.
Por el gran amor de Dios, Jesús pagó un precio terrible para redimir a la humanidad del pecado. Por el gran amor de Dios, Jesús pagó un precio terrible para redimir a la humanidad del pecado. Si seguimos en pecado, entonces ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué murió? ¿Por qué permitió que lo atormentaran, que lo humillaran, que lo desfiguraran y después que lo mataran? ¿Por qué? No, Jesús pagó un precio terrible por el pecado. Y por eso dice la Biblia que, me parece que Pedro dice, porque así como el que los llamó es santo, sé también vosotros santos en toda manera de vivir. Porque el que los llamó dijo, sed santos, porque yo soy santo. Apartarnos del pecado. Apartarnos de la inmoralidad sexual. No llevar este templo que Dios santificó, este cuerpo, no llevarlo al lecho del pecado, a la cama del pecado. Sino que cada día sea más purificado, sea más santificado, cada día seamos más llenos de la presencia del Espíritu Santo. Es lo que Dios dice. Y no nomás es la inmoralidad sexual, es todo pecado, pero la razón que está hablando aquí Pablo es porque es tan serio. Dice que el que peca, el que hace inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. El templo del Espíritu Santo. Entonces, parte de glorificar a Dios es apartarnos del pecado, incluyendo la inmoralidad sexual. El creyente le pertenece plenamente a Dios sin acepciones, no hay excepción. Le pertenecemos a Dios. ¿Y qué pasa? Dios nos va a llamar a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas. Entonces esta mañana los animo a que meditemos en estas cosas. Nuestro cuerpo es parte del cuerpo del Señor Jesús. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, por lo tanto es santo, es apartado, no es común. Agrademos a Dios en nuestras vidas y no prestemos nuestros cuerpos para la inmoralidad, sino que usemos nuestros cuerpos para glorificar a Dios. Amén. Entonces, en conclusión, el creyente tiene la dicha de que su cuerpo es ahora la habitación de Dios. Es una dicha muy grande. La inmoralidad sexual contamina nuestro cuerpo y por ende la habitación de Dios. Huyamos pues del pecado y purifiquemos nuestras vidas más y más para que sea glorificado Dios en nuestro cuerpo. Por eso intitulé este mensaje este día: no profanes, no contamines, no ensucies, no destruyas el templo de Dios. ¿De qué templo estoy hablando? Nuestro cuerpo, que es el cuerpo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, pues. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor Jesús, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Jesús, te pido que nos ayudes para que podamos honrarte con nuestras vidas, Señor, que podamos con nuestros cuerpos, con el templo, Señor, que tú has creado, que podamos glorificarte a ti, Señor, que nos apartemos del pecado. Sea alguien que esté luchando, batallando con eso, Señor, que se vuelva a ti, se arrepienta, Señor, y que busque liberación, busque a alguien que ore por él o ella para que salgan de esa relación impía, Señor. Guárdanos, te lo pido en todo, Señor. Sosténnos con tu Espíritu Santo. Solos no podemos llegar. Necesitamos tu ayuda y tu dirección. Padre, te alabamos y te exaltamos en todas las cosas, te bendecimos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. Pues pongámonos de pie para recibir la bendición. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti
y te llene de su paz, de su shalom. Que la paz del Señor Jesús, la paz de Yeshua, te acompañe toda esta semana. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías, Dios les bendiga, amén. Y Dios les bendiga a todos nuestros hermanos donde quiera que estén. Amén.